tipo penal denominado plagio o secuestro es un delito que en otras legislaciones tiene otras definiciones. Sin embargo, dentro del Código Penal, en el artículo 201, este delito lo que trata de proteger es la libertad y mayormente la libertad de locomoción. Sin embargo, como les dije, el bien jurídico tutelado en este tipo penal que nosotros vamos a estudiar es la libertad. Yo te lo dije, no. Es la libertad, para que lo anotemos, por favor. Okay. El plagio o secuestro, como les había mencionado, tiene varios elementos importantes que tenemos que analizar dentro del artículo 200. De esa cuenta tenemos que hay elementos o hay características de este tipo penal, como lo es que este tipo penal es un tipo o es un delito que requiere de dolo y mayormente de dolo directo. Y las características de este tipo penal tenemos que lo que se pretende en este tipo penal es privar de la libertad a alguien para obtener algo a cambio. Y de esa cuenta tenemos que lo que se pretende obtener a cambio en el tipo penal de secuestro es un rescate, un canje o cualquier otro propósito ilícito que necesite el sujeto activo que realicen otras personas a cambio de dejar en libertad al sujeto pasivo. En este tipo penal puede ser que el sujeto activo y el sujeto pasivo, para evitar que le hagan un daño físico, psíquico o material, o que pongan en riesgo la vida del sujeto activo, del sujeto pasivo, lo que pretenden en muchos casos los secuestradores es obtener un canje, obtener dinero, obtener cualquier actividad o cualquier acto ilícito o propósito ilícito para obtener un beneficio, muchas veces económico, y en este caso pues podemos establecer o ver en el artículo 201. Hágame el favor, Jorge Luis López, por favor. Jorge Luis López. Con mucho gusto, licenciado. El 201. Por favor. Dice plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente, incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico o psíquico o material en cualquier forma y medios,
será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o legítimamente por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Aquí hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, si nos damos cuenta en el tipo penal, tenemos que el delito de plagio o secuestro puede ser cualquier persona, el sujeto activo, y va a ser sancionado. De aquí hace una diferencia o es una diferenciación en cuanto a que en este tipo penal a los autores materiales y a los intelectuales se les va a sancionar con una pena igual como que si hubieran sido autores materiales. ¿Sí? Y acá entra en juego el dolo directo, porque hay una intención de privar de la libertad de locomoción, privar de la libertad a una persona. Pero esta privación de libertad no es cualquier tipo de privación de libertad. Esto conlleva un propósito. Y el propósito es obtener un rescate. Eso significa que necesito que para que liberar a la persona, al sujeto pasivo, necesito tanta cantidad de dinero. O en su caso, un canje de personas. Yo entrego al secuestrado, al sujeto pasivo, y ustedes me entregan a otra persona. O esto último engloba todos los actos contrarios a la voluntad del secuestrado o a la voluntad de los familiares del secuestrado. Aquí puede ser, por ejemplo, firmar un documento, entregar un bien mueble, entregar un bien inmueble, podría ser cualquier tipo de decisión que sea contraria a la voluntad, inclusive si el secuestrado le están pidiendo que firme, por ejemplo, podría ser una resolución o un caso que el secuestrado esté viendo o los familiares del secuestrado estén viendo. A esto se refiere la toma de cualquier decisión. En el caso no sé si ustedes escucharon un caso en Villanueva, el caso de una asesora de la municipalidad de Villanueva. Ella llevaba unos casos relacionados con los locales de ciertos vendedores en el mercado de Villanueva. Sin embargo, ella tomó una decisión y asesoró al ente rector de esos casos para que le quitaran un local a uno de los locatarios de ese mercado. Sin embargo, el locatario pues, se molestó porque eso le representaba un ingreso bastante alto. Y él vino y la privó de su libertad. La secuestró y dejó al hijo, pues, abandonado en una calle y se la llevó con la finalidad de que posiblemente la secuestrada pues tomara o asesorara algo relacionado con los locales que estaban en una decisión
contraria a la voluntad en este caso, de la secuestrada. Entonces, elementos importantes también en este tipo penal de plagio o secuestro es que a cambio de dejar en libertad al sujeto pasivo, va a haber un rescate, y el rescate puede ser de dinero, canje de personas, puede ser de que por Juan Pérez lo tengo secuestrado, si liberan a otra persona o me entregan a otra persona, yo libero al secuestrado. O por tomar cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. Puede ser de que yo entregue un bien mueble, un bien inmueble, yo tomé una decisión de firmar una resolución o de otorgar ciertos privilegios o derechos a los secuestradores. Entonces, el sujeto pasivo acá va a ser cualquier persona que sea privada de su libertad. Que sea privada de la libertad o de esa libertad de locomoción. También algo importante en este tipo penal es que la conducta que va a realizar el sujeto activo es una conducta que lleva un dolo directo, y que ese dolo, pues el sujeto activo persigue y logra el objetivo. Y lo que pretende es obtener un canje, obtener dinero, obtener una decisión contraria al secuestrado o al sujeto pasivo, y así poder obtener un beneficio. El verbo rector o verbos rectores acá es, número 1, privar. ¿Sí? Ese es el verbo rector dentro de este tipo penal. Y van a privar de la libertad del sujeto pasivo. El sujeto pasivo es cualquier persona. Y acá, como les decía, hay una pequeña definición dentro del tipo penal, dentro del primer párrafo, y algo importante. En este tipo penal hay varias penas dependiendo de las circunstancias en que se encuentra el sujeto activo. Si el sujeto activo comete el secuestro y pide su rescate, pero dentro del canje logran capturar al autor material e inclusive al autor intelectual, le van a aplicar una pena de prisión de 25 a 50 años de cárcel. También es importante que dentro de este tipo penal, si la víctima o la persona que privaron de sus derechos de locomoción pusieron en riesgo la vida con peligro de causar daño físico, le cortan un dedo, le causan un daño psíquico o material, en cualquier forma. Entonces ya vienen y la prisión es de 20 a 40 años y la multa correspondiente es de 50,000 a 100,000 quetzales. Si al sujeto pasivo lo amenazan con cortarle el dedo, con hacerle un daño físico o psíquico, entonces va a incurrir en este tipo penal. También es importante que si alguien es privado de su libertad contra su voluntad, independientemente del tiempo que dure la privación de libertad o de sus derechos,
va a ser considerado secuestro. Pero esta privación de libertad tiene una finalidad. ¿Y cuál sería la finalidad aquí, Sofía? Perdón, Víctor, sería... Ay, perdón. ¿Te escucho? ¿Sería el obtener algo a cambio, Lee? Obtener un canje, obtener algo a cambio, obtener una resolución del sujeto pasivo. ¿Sí? Y como les dije aquí, pues el tipo penal también se considera consumado cuando la persona sea privada de la libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la persona y sea sometido por los sujetos que la han aprendido, o sea, han capturado ilegalmente o ilegítimamente por cualquier medio o cualquier forma. Entonces aquí lo importante de este tipo penal es poder establecer que el sujeto activo realiza la acción de privación de libertad del sujeto pasivo con una finalidad. Siempre va a haber una finalidad manifiesta o expresa o tácita, como lo es obtener un beneficio, ya sea un beneficio económico, bienes materiales, o realizar una acción o resolver algo en contra de la voluntad del secuestrado. Esos serían los elementos importantes dentro del tipo penal de secuestro, plagio o secuestro. Independientemente cualquiera de los dos, la doctrina hace una diferencia, sin embargo, la ley encasilla o encajona los dos términos en el mismo tipo penal. Yo puedo poner en el examen plagio o puedo poner el examen secuestro, que es la misma terminología que utiliza el Código Penal. Sí, perdone. ¿Sí? Es que no sé dónde levantar la mano. Sí, imagínense que en el caso secuestran a una persona, a una mujer, a un hombre, y en la misma lo intentan matar, entonces el tipo penal ahí, ¿cuál sería? ¿Lo intentan matar, dice, o lo matan? Ajá, lo intentan matar. También es secuestro, y dependiendo de las circunstancias en que se den, puede, como lo intentan matar, puede constituir un tipo penal. Habría un concurso de delito y podría haber tentativa de asesinato en su caso, o en su caso homicidio, dependiendo de las circunstancias en que se den los hechos. Si violan a la persona también. Sí, hay un concurso, aparte de privar de la libertad al sujeto pasivo, tiene acceso carnal con el sujeto pasivo, entonces hay un concurso de delito. Ahí habría violación y habría secuestro. Ah, bueno. Gracias, licenciada. Okay. Si al momento del canje o en cualquier circunstancia durante el proceso de secuestro matan a la víctima, hay un concurso. Y ahí el bien jurídico tutelado, habrían dos bienes jurídicos tutelados ahí: la vida y la libertad. ¿Sí? Porque hay un concurso de delitos. Igual, si hay violación y hay secuestro, entonces puede ser la libertad sexual. Dígame, Gaby. Licenciado, buenas noches. Disculpe una pregunta. Dentro de este artículo 201, usted nos indica que entra tanto el plagio como el secuestro. Para el plagio únicamente sería el plagio, no es canjeable a nada, como lo está indicando con el secuestro. Sí, lo que sucede es que la ley lo establece prácticamente como sinónimos, pero
doctrina sí hace una diferencia. Unos sí obtienen o sí quieren pedir un canje y el otro pues solo la amenaza eminente de la acción que se va a cometer. Sin embargo, la ley pues, lo establece como sinónimos y lo encajona dentro del mismo tipo penal. Gracias, licenciado. Ok. Entonces, la conducta delictiva en este tipo penal, como ya lo vimos, es privar de la libertad, privar del derecho de locomoción, privar o amenazar de manera inminente al sujeto pasivo de que lo van a secuestrar. Pero en el caso de la amenaza, tiene que ser una amenaza real, una amenaza eminente, no una amenaza, por decirlo así, inventada. ¿Sí? Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Entonces, no sé si hay alguna duda con este caso. Vamos a ver, dice aquí, en el caso que mencionó la empleada municipal, los delitos fueron secuestro, asesinato, sería femicidio. Fíjense que aquí, si no estoy mal, fue femicidio y secuestro, por las circunstancias en que se dieron dentro del caso que les acabo de mencionar. Okay, dígame, Claudia. Dick, solo otra pregunta. No recuerdo si dijo que era un dolo específico o dolo directo. No recuerdo cuál. Dolo directo. Ah, bueno, gracias. Aquí hay dolo directo. Okay. Lick, perdone, una pregunta. Dígame, Silvia. Sí, usted ha oído el caso que se dio de una universitaria que mató, supuestamente era una de sus amigas, que ella hasta maneja helicópteros, pero ella se la lleva, ¿verdad? La engaña, se la lleva y dice que le puede dar un montón de vueltas. Al final ella la mata, pero participó también otra persona, pero en ese caso ella no sabía que era un secuestro y que la iban a matar, ¿verdad? Entonces, ¿ahí cómo se tipificaría, Lick? Pero si la finalidad era darle muerte, no había una finalidad de canje, no había una finalidad o un propósito de rescate o otro propósito listo. Aquí la finalidad era, me imagino que darle muerte, entonces ahí sería asesinato. Pero si dentro del transcurso del secuestro, por las circunstancias en que se da el secuestro, le dan muerte, pero no estaba prevista la muerte, entonces es un concurso. Ahí puede haber un concurso, real o ideal, dependiendo de las circunstancias. ¿Estamos? Sí, gracias. Okay. Entonces, no sé si hay alguna duda con este tipo penal. Buenas noches, licenciado. Casi sería lo mismo también si secuestran a una mujer embarazada para quitarle su bebé. Sí, es un acto, con un propósito ilícito. Ahí entraría el propósito ilícito. Si esa fuera la finalidad. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe mi ignorancia, pero yo quisiera saber qué es una circunstancia atenuante. Ahorita se lo explico, solo vamos a ver aquí, dice aquí, ahorita se lo explico. Gracias. Sí, fíjense que también se puede dar, por eso aquí dice, dentro de los elementos, otro propósito ilícito, y dentro de ese otro propósito ilícito está obtener algo en contra de la voluntad del sujeto pasivo. Entonces sí, quedaría como secuestro. Miren, en el caso de las atenuantes y las agravantes, dentro del artículo 24, 25, no estoy mal, es el sujeto pasivo, perdón, el sujeto activo cometió los hechos delictivos, ¿sí? Y dependiendo cuántas agravantes, o sea, ¿Con quién hablamos? las formas en que se cometió el tipo penal le van a graduar la pena. Eso significa que si hay atenuantes, va a disminuir
la pena. Veamos qué atenuantes hay en el Código Penal. A ver, Cristian Espinosa. Cristian Espinosa. ¿No? Claudia Villator. ¿Sí? Veamos los atenuantes y los agravantes, solo para explicarle a la compañera. No sé dónde está. Artículo 24, 25 y 25. Ya vamos a ver. Causas de justificación. No, permítame, ahorita le digo. Bueno. 26 dicen por ahí. 26, vamos a ver, 20. El 25 son las causas de imputabilidad. El 26, sí, circunstancias atenuantes. Artículo 26 son circunstancias atenuantes, inferioridad psíquica. Las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan sin excluir la capacidad de comprender o de creer del sujeto. Ahí nomás. Dentro de las circunstancias atenuantes, para aclarar a la compañera, están, por ejemplo, la inferioridad psíquica, el exceso de las causas de justificación, el estado emotivo, el arrepentimiento eficaz dentro de estos, la reparación del perjuicio, la preterintencionalidad, la presentación a la autoridad. Por ejemplo, la persona viene después de haber cometido el secuestro, se arrepiente y llega a la autoridad y se presenta, confusión espontánea, ignorancia, dificultad de prever, y así hay un montón de circunstancias atenuantes. Eso lo que va a hacer es de que, recordemos de que el juez tiene la facultad de imponerle una pena de 25 a 50 años de cárcel. Pero si hay una de estas atenuantes, ya no le va a poner 50, le va a poner menos. Y si hay, por ejemplo, un arrepentimiento eficaz, le va a poner menos. Si hay inferioridad psíquica, le pone menos. Inclusive le puede poner 25 años de cárcel. Pero si hay una agravante, como lo es la alevosía, la premeditación, medios gravemente peligrosos, aprovechamiento de calamidad, abuso de superioridad. Imagínense ustedes de que en el estado de calamidad, ahorita en la pandemia, cuando estuvo decretado el estado de calamidad, la persona o secuestran a una persona para pedir algún canje. Aquí se está aprovechando de una calamidad y le van a imponer una sanción más alta. A eso se refiere a las agravantes y las atenuantes, compañero. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, pues vamos a avanzar con el siguiente delito. El siguiente delito que vamos a ver ahorita es el denominado... El 201 bis, ¿no? No. La desaparición forzada de personas. Sí, aumenta la pena, las agravantes y las atenuantes disminuyen la pena. Veamos el artículo 201 ter, Dayana Rodas. Dayana Rodas. Licenciado, disculpe, buenas noches. No tengo a la mano mis leyes y voy saliendo del trabajo, perdone. ¿Me permite? ¿Se lo puedo leer yo? Vaya, está bien, por favor. Artículo 201 ter, desaparición forzada. Comete delito de desaparición forzada quien por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas
con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. Ahí nomás, por favor. Pues acá, fíjense que el sujeto activo, hay una parte que lo identifica como una autoridad o elementos de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué cuerpos de seguridad del Estado conocemos? Vamos a ver, Evelyn Galindo. Evelyn Galindo. ¿Cómo está? Vamos a ver, Jorge Luis López. Clic, disculpe, puede ser las AAS. Las AAS es un cuerpo de seguridad del Estado. ¿Qué más? El Ejército, la Policía Nacional Civil. ¿Qué más? El DEIC. El DEIC, la Dirección de Inteligencia Civil. ¿La FE? No. ¿Cuál? ¿La FE? Fuerza, no sé qué. Si pertenece a la Policía Nacional Civil, sí. Ah. Ajá. Cualquier autoridad o cuerpo de seguridad del Estado que prive de la libertad a una persona, a esto se lo denomina desaparición forzada. Aquí no necesitamos acreditar que existen móviles políticos, o sea, que porque es candidato o porque va a participar o que da una opinión política o porque está en contra del Estado. Aquí no necesitamos que haya un móvil político. Aquí si un cuerpo de seguridad del Estado priva de la libertad a un sujeto, va a cometer el delito de desaparición forzada. Ahora, si fuera un sujeto particular, aquí hay una pequeña diferencia con el delito de secuestro. La finalidad. Si dentro de la finalidad por la cual van a privar de la libertad, por ejemplo, ¿qué les digo yo al candidato alcalde de Santa Catarina Pinula? Lo privan de su libertad porque él está participando y tiene posibilidades de ganar. Lo desaparecen. Aunque sean personas que no pertenezcan a las fuerzas del Estado y privan de la libertad a una o más personas, y como es por motivos políticos, no están pidiendo ningún canje, no están pidiendo ningún rescate, ningún cambio, nada. Lo van a desaparecer o lo van a privar de su libertad por el hecho de que está en una contienda política, podría ser, o porque ha sido un crítico político del gobierno, por ejemplo. Y vienen y lo desaparecen, lo privan de su libertad. Aquí hay una desaparición forzada. Ahora, si participan las fuerzas de seguridad, aunque no exista este móvil político, va a ser desaparición forzada. Entonces, cuando exista la privación de libertad de una persona, ¿sí?, y participan las fuerzas de seguridad, va a constituir un delito de desaparición forzada. ¿Y cuál es el verbo rector aquí? Privar, limitar la libertad de una o más personas. ¿Qué y cuál es en el primer párrafo? ¿Y cuál es la característica importante en el primer párrafo? Número 1, que medie motivos políticos. ¿Sí? Es una de las características importantes para no catalogarlo como secuestro. También otro
verbo rector dentro de este tipo penal es ocultar, negar, revelar o reconocer la detención de una persona por motivos políticos. Por ejemplo, una persona está criticando al presidente, es contrario a las políticas o a las políticas del presidente y lo desaparecen. Por ese motivo va a ser una desaparición forzada. Entonces aquí el sujeto activo en el primer párrafo es cualquier persona, o un funcionario público o empleado público. No es lo mismo funcionario público o empleado público que los cuerpos de seguridad, porque si los cuerpos de seguridad del Estado realizan esa acción, entonces a ellos no necesitamos acreditar, no necesitamos probar que existió un móvil político. Entonces en el primer párrafo tenemos los sujetos activos pueden ser cualquier persona y también los funcionarios o empleados públicos, pertenezcan o no a los cuerpos de seguridad, que ordenen, que autoricen o que apoyen las acciones que les acabo de mencionar, privar de libertad a una persona por motivos políticos. Por ejemplo, en el caso de los militares que han estado siendo juzgados, por ejemplo, Ríos Montt, otros militares que acaban de empezar a juzgar, donde hubieron personas que desaparecieron, inclusive todavía no han aparecido, a ellos los están juzgando por desaparición forzada, aunque no participaron directamente en la desaparición. Ellos lo que hicieron fue autorizar, ellos lo que hicieron fue apoyar, ordenar esa privación de libertad por motivos políticos. Para que hagamos la diferencia en el primer párrafo de este tipo penal. También tenemos algo importante en el segundo párrafo, que aquí ya el sujeto el sujeto activo es los cuerpos de seguridad del Estado cuando estén en ejercicio de su cargo y ellos vienen y privan de la libertad a una o a más personas, aunque no existan motivos políticos, vienen, lo agarran y se lo llevan y lo desaparecen y lo privan de su libertad, hay desaparición forzada. ¿Sí? Por ejemplo, también dentro de estos sujetos activos, ya bien identificados, también están los grupos o bandas organizadas con fines terroristas. Por eso es importante catalogar a las maras como terroristas para poder encasillarlos dentro de este tipo penal o encuadrarlos dentro de este tipo penal. Entonces, la diferencia entre el primer párrafo y el segundo párrafo es que en el primer párrafo, para que constituir un delito de desaparición forzada, tiene que existir motivos políticos. En el segundo párrafo no es necesario que existan motivos políticos. Aquí solo con que participe un cuerpo de seguridad, participe la SAAS, participe el Ejército, participe la Policía Nacional Civil o cualquier órgano o cuerpo de seguridad del Estado, comete el delito de desaparición forzada. O sea, va a venir y va a privar de la libertad a una persona, a una o a más personas. ¿Sí? Y este delito se considera permanente mientras no aparezca la víctima o no sea liberada la víctima. Y va a ser sancionada la persona, el sujeto activo, con una pena de prisión de 25 a 40 años de cárcel. ¿Sí?
Este tipo penal, como les había comentado, pues también es un tipo penal que interviene el dolo directo. Aquí no hay dolo eventual. Aquí él quiere hacer esa acción. Entonces, aquí, en este tipo penal, los verbos rectores, como ya les había dicho, es privar, número 1. ¿Qué van a privar? De la libertad. Ocultar o no decir en dónde está la persona desaparecida. No revelar el destino de la persona desaparecida. Entonces, estos verbos rectores, cualquiera que se dé, el sujeto activo va a cometer el tipo penal de desaparición forzada y va a ser sancionado con la pena que ya les había comentado dentro del tipo penal. Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a este tipo penal. Licenciado, perdone, ¿el sujeto pasivo siempre es cualquier persona? Es cualquier persona, sí. Gracias. Es cualquier persona. Sí, es solo que en el primer párrafo es el sujeto pasivo tiene que tener o tiene que estar dentro del el ámbito político y por esa razón lo van a desaparecer. Gracias, Lic. Entonces, no sé si hay alguna otra duda con este. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿El bien jurídico tutelado siempre va a ser la libertad individual? La libertad individual, sí. Muchas gracias. Con excepción de que, por ejemplo, si la persona desaparecida aparece muerta, ahí también entra el bien jurídico tutelado denominado vida. Y aquí se le va a imponer una pena, la pena de muerte al sujeto pasivo, al sujeto activo, perdón. Muchas gracias. Y en el segundo párrafo del bien jurídico tutelado también es la libertad. Sí, también los dos. Los dos bienes jurídicos tutelados trata de proteger la norma. Gracias, muy amable. Ahí estamos. Entonces, eso sería en cuanto a este tipo penal. El siguiente tipo penal que vamos a tratar de establecer es el delito de tortura. Yo relacioné estos dos tipos penales, dígame. ¿No? Yo relacioné estos dos tipos penales o quise explicar esos dos tipos penales porque los dos son similares. A los dos se les va a privar de la libertad. El secuestro o plagio se va a privar de la libertad a una persona. La desaparición forzada se va a privar de la libertad de una persona. Sin embargo, los motivos o los elementos son diferentes. El primer motivo es que haya un canje, un rescate o tomar una decisión contraria al secuestrado. En el otro caso, el último delito que acabamos de ver, aquí hay un motivo político. Y lo desaparecen. Entonces, vamos a ver ahorita el delito de tortura, artículo 201 bis. Areli Álvarez. Buenas noches, Nick. Ahorita se lo voy a leer. Solo Gerardo quería hablar. Sí, Lick. Una pregunta nada más, con este que acabamos de ver, el primer párrafo dice que es por motivos políticos, ¿verdad? O fuerza del Estado, pero por ejemplo, esto es casi como la ejecución extrajudicial, pero mi pregunta va, por ejemplo, en este primer párrafo, quien da la orden es el político, por ejemplo, pero quien actúa es la policía. No. No, me refiero a que por orden del político, ajá. Pero entonces al policía se le juzga por un delito, por ejemplo, de homicidio podría ser, y al político del delito de desaparición forzada. No, fíjese que a los dos se les juzgaría, porque ya el segundo párrafo ya indica que comete este delito los cuerpos de seguridad del Estado. A los dos se les juzgaría por desaparición forzada. Pero recordemos que la desaparición forzada no necesariamente le van a dar muerte al sujeto pasivo.
Porque puede ser de que después aparezca, pero sí, a los dos sería por desaparición forzada. Ahora, si fallece la víctima, ya nos vamos al último párrafo en donde le pueden poner la pena de muerte si falleciera la víctima. Y no se aplica, por ejemplo, ejecución extrajudicial en este caso. Ejecución extrajudicial. Sí, si por ejemplo muere. Pero recordemos de que en el primer párrafo los motivos políticos tienen que estar presentes. Si no hay motivos políticos, puede ser ejecución extrajudicial. Si muere la persona. Si muere la persona. Ahora, si solo lo secuestran, le privan de su libertad, estamos ante un delito de desaparición forzada. Gracias, Vic. Solo en el caso de que falleciera, pues podemos pensar en la ejecución extrajudicial. Mientras tanto, no. Ok, gracias. Licenciado, una pregunta. Dígame. Aquí no puede haber un delito, es un concurso, que primero es una desaparición forzada y luego, si fallece el sujeto pasivo, una ejecución extrajudicial, si mediaren móviles políticos. Si mediaren móviles políticos. Fíjese que no, porque el mismo tipo penal le da la consecuencia jurídica si el sujeto pasivo fallece. Veamos el último párrafo, en favor de leerlo. Ok, ahorita lo leo. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político. El último párrafo. El delito se considera permanente, ese, ¿no? El siguiente. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. ¿Qué más? Ahí termino, luego viene sometimiento a servidumbre. Fíjese que hay otro. ¿Lo puedo leer? Por favor, sí, como está desactualizado. Gracias, licenciado. Bueno. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión cuando con motivo u ocasión de la desaparición forzada la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere. Gracias, muy amable. Es decir, ahí está la respuesta. No podemos considerarla ejecución extrajudicial porque la persona fallece, le pueden imponer al sujeto activo la pena de muerte. Gracias, licenciado. Podría haber concurso ahí porque ya el tipo penal le dice cuál es la consecuencia. Ahora, si acá solo dijera por lesiones, entonces si la persona fallece, sí podría haber concurso. Ok, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. Buenas noches. Donde dice declarado pena de muerte, donde dice se impondrá pena de muerte, dice declarado inconstitucional. Fíjese que eso es todavía ¿cómo se llama? Una como laguna jurídica en cuanto a la aplicación de la pena de muerte. Se planteó una inconstitucionalidad para varios casos. En este caso todavía no sé si ya quedó firme esa inconstitucionalidad. Ahora sí, en cuanto a la pena de muerte, y si fue declarado inconstitucional este párrafo, sí podría haber concurso. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, disculpe, y en el caso de acá que no se aplica la pena de muerte, ¿cómo queda esto? Gracias. Le van a aplicar la sanción máxima, que pueden ser de 40 años, hasta 40 años, y si fue declarado inconstitucional, como lo dice Suseli, habría un concurso. Podría haber ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Gracias, licenciado. Okay. Ahora veamos el artículo 201 bis, por favor. Josué Abraham Hernández. Josué Abraham Hernández. Ahí está. Vamos a ver, Gaby Pérez. ¿Se lo puedo leer yo, licenciado? Por favor. El 201 bis, ¿verdad? Quien por orden o con la autorización, el apoyo o adquisición
existencia de autoridades del Estado inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente cometen delito de tortura los miembros del grupo o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por delito de secuestro. No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Okay. El delito de tortura. Este tipo penal, gracias, muy amable. Acá, uno de los verbos rectores puede ser autorizar, apoyar, infligir dolores o sufrimientos a una persona con una finalidad, con la finalidad de obtener información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiera cometido. Eso significa que si a una persona la quieren hacer confesar y quieren a través de ciertos actos, como lo hacían antes, los golpeaban, ponían la bolsa de gamesán, les daban toques eléctricos para que consiguieran la información, era un delito de tortura, ¿sí? Dentro del delito de tortura va también muchas veces amarrado o ligado en muchas ocasiones con el delito de secuestro. ¿Sí? Cuando la persona o el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, y aquí el bien jurídico tutelado también es la libertad, cualquier persona que quiera obtener información, ya sea del propio sujeto pasivo o de un tercero, a través de los métodos y medios que le causen, por ejemplo, que le causen lesiones, que le causen daños físicos, sufrimientos graves o mentales, si utilizan estos medios, se va a considerar como delito de tortura. Y este delito de tortura va a ser sancionado con prisión de 25 a 30 años de cárcel. Sin embargo, para aquellos secuestradores, también se les puede imponer o se puede juzgar tanto por el delito de secuestro como por el delito de tortura, y se le va a sancionar en un concurso. En un concurso, dependiendo de las circunstancias que se hayan cometido, las acciones dentro de este tipo penal. ¿Sí? Dentro del delito de tortura, los sufrimientos que le van a causar a una persona, o los dolores que le van a causar a una persona, ya sean físicos o mentales, porque hay sufrimientos mentales que se le pueden causar a una persona, pero esos sufrimientos, esos daños físicos, tienen una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Obtener información. Obtener la información, ya sea de la persona o de un tercero, o lograr la confesión de un acto
determinado. Entonces eso se va a denominar tortura. Por ejemplo, viene una persona, abusa sexualmente de una menor, y viene los padres, secuestran, se llevan al sujeto que cometió la acción delictiva, se lo llevan, y para obtener la confesión, aparte de que van a pedir un rescate, para obtener la confesión, le quitan un dedo, lo golpean, no lo dejan dormir durante 4 o 5 días, una tortura mental, con tal de que la persona confiese de que él fue el que cometió ese hecho delictivo, o que él fue el que cometió la acción que él está imputando. Entonces, en este caso, ese tipo penal puede ser denominado, o esas acciones pueden ser denominadas torturas. Acá, no sé si ustedes vieron una inconstitucionalidad que se planteó y que fue declarada con lugar, porque muchas veces cuando hacían la extracción de sangre para cotejo genético, este trato o esa forma de obtener la información o esos dolores físicos, muchos consideraron que era tortura y se planteó la inconstitucionalidad. Y la Corte lo que dijo es que para obtener ese tipo de información a través de los medios probatorios para lograr juzgar a una persona, pues si no se utilizaban métodos invasivos para obtener la información, no era considerado tortura. Ahora, con las nuevas tecnologías que hay, ya no es necesario extraer sangre de una persona para obtener el perfil genético. Ahora, con un hisopado bucal, se puede obtener el perfil genético. Entonces, antes, pues había una duda razonable si cuando al sujeto activo lo obligaban a dar su muestra de sangre, porque consideraban que era una tortura. Entonces, aquí en el tipo penal denominado tortura, infringir esos tratos o esos dolores, ya sean físicos o mentales, a una persona para obtener información o para obtener información de un tercero, se le denomina tortura. Sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, cualquier persona; verbo rector, ¿sí? Infringir, o sea, causar dolores o sufrimientos graves. Pero estos sufrimientos tienen que ser de manera intencional, o sea, que hay un dolo directo. Aquí quiere hacerlo, lo hace y lo logra. Una característica importante es que esos dolores o esos sufrimientos que se le están causando al sujeto pasivo es para obtener información de él o de un tercero. A veces, pues, la información que se quiera obtener no es una información que él va a proporcionar. Va a proporcionar un tercero, otra persona. Entonces, es otra característica de este tipo penal. Y al que cometa este tipo penal, pues va a ser sancionado con prisión de 25 a 30 años de cárcel o de prisión. No sé si hay alguna duda con esto. Bien jurídico tutelado de la libertad individual. ¿No? Sí, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. No sé si mi ley está actualizada o no, pero acá me dice a mí en el texto: comete el delito de tortura quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, infrinja intencionalmente, bla, 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 bla. Pero a mí me dice acá que es por autorizaciones del Estado. En el
segundo párrafo me dice que también cometen este delito los miembros de grupos o bandas. Entonces, mi pregunta es, ¿puede ser, como usted decía que podía ser cualquier persona, cualquier persona, por ejemplo, un tío mío que quiere alguna información de mis padres y me tortura, pero no forma, digamos, que parte de un grupo terrorista o no? Yo es que no lo encuentro en estos dos párrafos, no sé si estoy bien o se sobreentiende o es que sí está en el texto, solo que en el mío no está. Así es, vamos a ver si entendí. Por ejemplo, una persona que no pertenezca a las fuerzas de seguridad y que tampoco pertenezca a un grupo, una banda organizada o terrorista, insurgente, subversivo o cualquier otro fin delictivo, si no pertenecen, me está diciendo usted que no comete tortura, algo así. Exacto, pregunto, entonces, ¿sigue cometiendo tortura aunque no pertenezca a ninguno de estos grupos? No, ahí podríamos encuadrarlo dependiendo del tipo de lesión que le causó en las lesiones. Aquí es algo importante, si a mí se me había pasado, que tiene que haber una como autorización, apoyo o una orden de una autoridad del Estado. Una autoridad del Estado no necesariamente tiene que ser las fuerzas de seguridad. Una autoridad del Estado puede ser un ministro de salud, puede ser el presidente, vicepresidente, puede ser el presidente del organismo legislativo, un diputado. Entonces, no sé si le aclaré ahí, compañero. Sí, muchas gracias. Licenciado, le puedo hacer una pregunta que no me quedó muy claro, pero no sé cómo planteársela. Yeah. Por ejemplo, la persona que secuestra a una menor de edad, en ese momento es sujeto activo, pero de ahí la misma familia viene y hace lo mismo con él, y lo tortura. Entonces, en ese momento, ¿él pasa a ser sujeto pasivo o cómo quedará ahí? Disculpe, gracias. Podría ser como sujeto, sí, va a ser sujeto activo para cuando juzguen a los padres de la menor, pero cuando él lo juzguen va a ser sujeto activo. Y cuando juzguen a los padres de la menor, va a ser sujeto pasivo. Marlon, no, fíjese que no es cualquier persona, tiene que ser los sujetos que están dentro del tipo, que son, por ejemplo, autoridades del Estado, personas o grupos que se dediquen o que pertenezcan o sean miembros de grupos, bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo. Entonces, ese sería el tipo penal de tortura y también el bien jurídico tutelado, ya vimos que es la libertad. Entonces, no sé si... Perdone. Si alguien tortura a otra persona por placer, digamos, entonces ya sería agresión sexual o algo así. No, miren, si alguien, por ejemplo, le causa una lesiones o le causa la muerte a otra persona y antes lo tortura, nos vamos al tipo penal que cometió si no es autoridad del Estado, si no pertenece a cualquier organización delictiva o subversiva. Ahora, si es, por ejemplo, cualquier persona viene y se lleva a otra persona y la tortura, la golpea y le hace un montón de cosas, hay que ver cómo quedó, o qué lesiones tuvo. O si le da muerte, podría ser un asesinato con las especificaciones que tiene el tipo penal de asesinato. Gracias, Alex. Okay. Voy a subir ¿cómo se llama? El formulario. Entonces, este es el otro tipo penal. La otra semana vamos a ver, para que lo tenga, si lo quieren leer, pues lo pueden leer en el libro de Matabela. Vamos a ver el tipo penal de sometimiento a servidumbre, trata de personas, el artículo 202 quater,
vamos a ver también la detención ilegal y la sustracción de menores y la aprehensión ilegal. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Entonces ahorita les voy a subir el formulario, permítanme. Las notas las voy a tratar de subir esta semana. Ahí les voy a agregar los 2 puntos que tenemos de esa pregunta que se nos confundió ahí. Entonces subo la... ¿Aparece ahorita el formulario? Sí, licenciado. Entonces, aquí en el formulario para la asistencia, por favor no lo compartan. Espero cuadrar las personas que están con el formulario. Entonces, vamos a quedar ahí. Nos vemos el día martes para continuar viendo los demás tipos penales. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noches. Feliz noche.